vamos a checar un tema que nos han preguntado demasiado en lo que son todas nuestras redes sociales. Es un tema bastante delicado, sobre todo porque muchas personas desconocen este tipo de información, y ese es: ¿qué necesito conocer antes de solicitar mi pensión? Hay muchas personas que se aventuran a solicitar la pensión, que se aventuran a realizar lo que es el trámite sin conocer lo que es esta información, y muchas veces no resulta como ellos esperaban, o tienen algún contratiempo directamente. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy en día existen en México dos leyes para podernos pensionar. Tenemos lo que es la pensión para el régimen de 1973 y la pensión para el régimen de 1997. Algo importante a considerar es que dentro de estas pensiones existen diferentes maneras de calcular lo que son los montos, existen diferentes maneras de pensionarnos. Por ello es importante que antes de que solicitemos un proceso ante el instituto, conozcamos a detalle primero cómo está nuestra situación ante el mismo. ¿A qué me refiero con nuestra situación? Primero que nada, y lo que debes de conocer, es a qué ley correspondes. Para esto únicamente necesitamos conocer cuándo comenzamos a cotizar. Si tú comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, te corresponde la pensión para el régimen de 1973. Si fue posterior a esta fecha, te corresponde el régimen de 1997. ¿Cuál es la gran diferencia que va a haber? Para ley 73 nos piden un mínimo de 500 semanas, nos piden encontrarnos en conservación de derechos, que ya lo hemos dicho en videos anteriores, es la cuarta parte de tu vida laboral, y sobre todo nos piden tener una edad mínima de 60 años, y para calcular el monto de la pensión se toma en cuenta las últimas 250 semanas cotizadas de lo que es el salario. Aquí es esta parte importante conocer: primero que me encuentre en conservación de derechos, y después conocer cuál es el monto del salario promedio de mis últimas 250 semanas cotizadas. ¿Por qué es importante este dato? Porque si, por ejemplo, tú tienes 1500, 1700 semanas cotizadas, pero tu salario apenas llega a unos 350 pesos, vas a recibir una pensión mínima. La pensión mínima garantizada por el Estado para el 2023, estamos hablando de que son 7000 pesos. Si tú utilizas lo que es el apoyo de modalidad 40 en ley 73, con esta cantidad de semanas, incluso pagando un solo año, puede que recibas un poco más, quizás unos 12,000, 13,000 pesos, pero hay que hacer la valoración directamente costo-beneficio. ¿Cuánto nos va a costar invertir en modalidad 40 para poder directamente incrementar esta pensión? Este es un dato que muchas veces no tomamos en consideración. Acudimos a la subdelegación, solicitamos la pensión, y cuando nos entregan lo que es la resolución de pensión, firmamos, pero a los 15, 20 días resulta que ya vimos algún video en redes sociales, recibimos el comentario de algún primo, de algún amigo, el cual nos indica que podíamos incrementar la pensión. Pero recordemos que cuando ya hemos firmado, tenemos un máximo de 15 días para solicitar este tipo de revisiones. Si no lo haces en tiempo, pues en automático se va a expedir lo que es tu pensión y ya no va a haber vuelta atrás. Por eso es importante tener en consideración esto. El dato importante también que debemos de tener en cuenta, como ya lo mencioné, es la conservación de derechos. Recordemos que con las reformas que se hicieron a la ley, si tú, por ejemplo, eres ley 73, tienes más de 800 semanas, que es el requisito que nos pide ley 97 para 2023, el IMSS no te va a negar tu pensión. Esto es importante, pero simplemente te va a cambiar a lo que es la pensión por ley 97. Entonces aquí ya cambia completamente la manera de calcular la pensión, ya que directamente la pensión sería calculada con base en el salario promedio de toda tu vida laboral, y siempre y cuando se realice lo que es la solicitud de pensión, en este caso garantizada por el Estado. No te confundas con lo que es la pensión mínima garantizada para ley 73. Para ley 97 es una pensión garantizada. ¿Y por qué es garantizada? Porque vamos a tener distintos montos que se van a acomodar dependiendo de los factores que influyen al momento de realizar lo que es este cálculo. ¿Qué factores influyen? Primero, la edad del trabajador; posteriormente, el cálculo del salario promedio de toda la vida laboral del mismo. Pero es importante que tengamos en consideración que en este caso, cuando nosotros tenemos el cálculo del salario promedio para ley 97, tenemos un topado de máximo 5 UMAS en comparación con las 25 UMAS que tenemos con ley 73.
Por ello, la pensión máxima que puedes recibir bajo una pensión garantizada por ley 97 son aproximadamente 9,000, 9,500 pesos aproximadamente. Pero lo que debemos de tener en consideración es que para lograr esta pensión deberías de tener más de 1,200 semanas cotizadas y un salario mayor a lo que son en este caso 5 UMAS y contar con 65 años, porque esto también influye. Dentro del cálculo que es la pensión garantizada para ley 97, tenemos una tabla en la cual debemos de validar primero la edad del trabajador. Después tenemos que validar cuántas UMAS tiene lo que es el salario promedio de toda su vida laboral y posteriormente revisar del lado derecho en qué número de semanas cotizadas tiene el trabajador. Esto es bastante importante considerar porque muchas personas lo toman a la ligera y dicen, bueno, es mejor tener una pensión a no tener nada. En efecto, es bueno tener una pensión a no tener nada. Pero, por ejemplo, si tú ya tenías 1,000 semanas, como ya lo hemos mencionado, y te dan ley 97 únicamente por no tener la conservación de derechos, vale la pena hacer una pequeña inversión para poderte reactivar. Incluso hoy en día el instituto nos brinda la opción de incorporarnos con la modalidad 10 o como trabajador independiente, y esto de una manera ordinaria, de una manera legal, sin caer en el supuesto de lo que es la simulación laboral. Esto es una gran ventaja porque recordemos que en la ley 97 y en lo que es la pensión garantizada no vamos a contar con lo que es el famoso aguinaldo. En la ley 73 sí nos brindan un aguinaldo correspondiente a lo que es un mes de nuestra pensión. Entonces digo, si vas a recibir 9,000 pesos en la pensión garantizada, vamos a poner un ejemplo. Esto en el mejor escenario, porque realmente la pensión más baja que puedes recibir bajo lo que es el régimen 97 con una pensión garantizada son 3,000 pesos. Supongamos que te dieran 3,000 pesos porque apenas tienes 800 semanas cotizadas. En comparación, si reactivas por un año con modalidad 10 o como trabajador independiente, estarías recibiendo 7,000 pesos directamente mes a mes. Es importante tener en consideración que la pensión no se va a incrementar a partir de que se emite. El único incremento que vamos a ver en nuestras pensiones, sea ley 97 o sea ley 73, va a ser el incremento en el mes de febrero basándonos únicamente en lo que es el cambio al índice nacional de precios al consumidor. Realmente podemos ver que los incrementos a lo largo de este tiempo han sido entre un 4 y un 7%. Este 7% lo pudimos ver cuando realmente se incrementó la inflación. Algo que digo no es tan conveniente para nosotros porque aunque se incremente este 7%, realmente la inflación la vivimos de manera distinta cada persona dependiendo de lo que es nuestro estilo de vida y la manera en cómo nos desenvolvemos a lo largo de la misma. ¿A qué me refiero con este tipo de ver cómo vivimos la inflación? Un ejemplo, aquellas personas que consumen, por ejemplo, pan, ven un poquito más carecido lo que es su estilo de vida, ya que el pan se incrementa un poco más que algún otro artículo y viceversa, ¿no? Aquí tendríamos que valorar directamente nuestro estilo de vida, valorar cómo te ves en un futuro cuando ya estés retirado, si con la pensión que te estén calculando vas a poder vivir de manera correcta, de manera adecuada y sobre todo vas a vivir tranquilo. Otra gran ventaja, otro dato, perdón, que debemos de conocer antes de solicitar nuestra pensión, y esto es importante, seas ley 73 o ley 97, es validar que tus datos estén de manera correcta en las tres instituciones. Que verifiques en RENAPO que tu CURP se encuentre correcto, que verifiques en el IMSS que tu CURP coincide con el que está en RENAPO y que verifiques que los datos que tienen en lo que es en este caso tu credencial de lector coincidan directamente con lo que tiene el instituto para evitar cualquier problema. Deben de coincidir estos tres datos para que entonces puedas solicitar la pensión sin ningún contratiempo y no te lleve más tiempo del necesario. Y finalmente también para ambas leyes, ley 73 o ley 97, debes de tener tu expediente biométrico actualizado ante el Afore. Esto es con la finalidad de que tú tengas todo en orden y llegado el momento de solicitar tu pensión, recibes tu primer pago y en el caso de ley 73 puedes recuperar ciertas cantidades de lo que es tu Afore. En este caso, para que tú las puedas recuperar, tu expediente biométrico debe de encontrarse de manera correcta. Cuando no está de manera correcta, nos van a citar en el Afore al cual pertenecemos, nos van a solicitar ciertos datos, nos van a tomar lo que son nuestras huellas para que el expediente quede completo. En ocasiones puede estar correcto y puede quedar en 15, 20 días, hay veces que tarda hasta 2 meses.
Un dato importante también a considerar es que si tú estás próximo a pensionarte, no empieces a realizar cambios de Afore, ya que cuando tú realizas un cambio de Afore directamente puede tardar hasta 2 meses en que tus recursos se liberen de un lugar a otro. Entonces este es un tema bastante importante a considerar antes de solicitar lo que es tu pensión. Nuevamente la invitación es a que antes de que realices cualquier movimiento ante el instituto, llamémosle solicitud de pensión, llamémosle incorporación para poder recuperar derechos, es conveniente que solicites una asesoría personalizada. Recuerda que en nuestro caso te podemos apoyar para poder revisar a detalle todo lo que son tu documentación, verificar que te encuentres en conservación de derechos o no, verificar y realizar lo que es el cálculo de tu pensión y mostrarte diferentes escenarios acorde a lo que es modalidad 40 para que tú puedas realizar en este caso el proceso de manera correcta y obtengas lo que tanto has buscado, un retiro soñado y una tranquilidad llegando a este momento. Si tú deseas esto, nos puedes contactar directamente en todas nuestras redes sociales. De igual manera, nos puedes contactar al número telefónico 55 34 72 63 27, en donde con gusto vamos a poderte atender, podemos verificar a detalle toda la información. Si te- Nuevamente la invitación es a que nos acompañes en cada una de nuestras transmisiones o también directamente en el contenido que puedes encontrar dentro de nuestra página de Facebook, donde constantemente te estamos compartiendo contenido de valor sobre este tipo para que puedas mejorar primero tu situación financiera y, por qué no, buscar el retiro que tanto has soñado. Te reitero, soy tu servidor Javier Pereira, en las redes sociales me conocen como Lobo Financiero. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de esta transmisión y te invito a que nos veamos en nuestro próximo video.